Buenas tardes con todos. En esta oportunidad les habla el alumno Joseph Gallegos, ¿sí? Voy a pasar a explicar el ejercicio 6.74e del libro Robert Mott de Mecánica de Fluidos, sexta edición, ¿sí? El ejercicio nos dice lo siguiente: en el alargamiento mostrado, ¿no?, la presión en A es de 25.6 psi y en B es de 28.2 psi. Entonces nos pide calcular el flujo volumétrico del aceite y nos dice de que la gravedad específica del aceite es de 0.90, ¿sí? Bueno, acá acabo de sacar los datos del problema, ¿no? Y por el lado de la tubería nos dice que en el punto A hay una presión de 25.6 psi y en el punto B hay una presión de 28.2 psi. Como se sobreentiende que nuestro ejercicio, ¿no?, está en el sistema inglés, entonces nosotros lo que debemos de hacer es convertir estas presiones tanto del punto A como del punto B, ¿sí? Entonces vamos a hacer una conversión. Nosotros sabemos que un PSI, ¿no?, lo podemos poner acá 25.6 y sabemos que un PSI es igual a libras sobre pulgadas cuadradas. Entonces ponemos libras sobre pulgadas cuadradas, ¿sí? Ya, entonces nosotros acá, para poderlo convertir, también sabemos que 144 pulgadas cuadradas, ¿sí?, es igual a un pie al cuadrado, ¿sí? Entonces se va, acá simplificamos, ¿no? Simplificamos libras, perdón, acá es libras, simplificamos pulgadas cuadradas con pulgadas cuadradas y nos queda libras sobre pies al cuadrado, ¿sí? Y esto nos da un resultado de, acá vamos a sacar en la calculadora, ¿sí?, 25.6 por 144 entre 1 y nos da que es 3686.4, ¿sí?, libras sobre pies al cuadrado, libras sobre pies al cuadrado. Y lo mismo hacemos para esto también, ¿sí? Entonces, para tener un poco más de espacio, ya sabemos que eso es el resultado y lo vamos a poner acá, ¿sí? Esto es igual a 3686.4 libras sobre pies al cuadrado. Lo mismo hacemos para acá también. Podemos decir que 28.2, ¿sí?, PSI, sabemos que el PSI es libras sobre pulgadas cuadradas y sabemos que un pie al cuadrado es igual a 144 pulgadas cuadradas, ¿sí? Este es nuestro sistema de conversión. Se va a simplificar pulgadas cuadradas con pulgadas cuadradas y esto nos da un resultado de 28.2 por 144, nos queda 4060.8 libras sobre pies al cuadrado, ¿sí? Entonces eliminamos esto y ponemos 4060.8 libras sobre pies al cuadrado. Listo, ahora sí, ya podemos trabajar. Ahora, por el lado del aceite nos da el dato que la gravedad específica del aceite es 0.90. Por el lado del agua tenemos el peso específico del agua, que es 62.4 libras sobre pies cúbicos. Y también nosotros sabemos que en el sistema inglés la gravedad es 32.2 pies sobre segundos al cuadrado. Ahora pasamos con la solución de nuestro problema. Teniendo ya todos los datos, ponemos la solución
Y lo primero que nosotros debemos encontrar en este problema, ¿sí?, es las velocidades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, en qué fórmula nosotros podemos encontrar la velocidad tanto en A como en B? Para esta ocasión vamos a usar, ¿sí?, la ecuación de Bernoulli, que ya todos nosotros lo conocemos. Esta ecuación nos dice que la presión en A sobre el peso específico, en este caso del aceite, que le vamos a poner la O, ¿sí?, de hoy, por la elevación en A, más la elevación en A, más la velocidad elevado al cuadrado en el punto A sobre 2 veces la gravedad. ¿Sí? Esto es igual a la presión en B, lo mismo que el otro lado, ¿sí?, sobre el peso específico del aceite, más la elevación en B, más la velocidad al cuadrado en el punto B sobre 2 veces la gravedad. ¿Sí? Entonces, nosotros en el ejercicio nos podemos dar cuenta que tanto la elevación en el punto A como en el punto B son iguales, y eso es igual a 0. ¿Por qué? Porque se encuentran en el mismo nivel de referencia. Entonces, acá podemos poner un pequeño dato, que la elevación en A es igual a la elevación en B, y todo eso es igual a 0, ¿sí? Entonces, en esta fórmula nosotros simplificamos, se hace 0 y se hace 0. ¿Y qué es lo que nos queda? Entonces, como ya se eliminaron por ser 0 las elevaciones tanto en A como en B, por lo tanto nosotros de toda esta ecuación nos va a quedar que la velocidad al cuadrado en A, ¿sí?, menos la velocidad al cuadrado en B, todo esto sobre 2 veces la gravedad, es igual a la presión en el punto B sobre el peso específico, esto menos la presión en A. ¿Sí? Entonces, ya tenemos eso. Como en el ejercicio nos muestran los valores, ya nos da como dato los valores de la presión en B, de la presión en A, ¿sí?, y también nos da el peso específico, ¿no?, del aceite. En este caso, nosotros sabemos que el peso específico de un fluido, ¿no?, de un fluido, en este caso, el peso específico del aceite es igual a su gravedad específica del aceite por el peso específico del agua. ¿Sí? Eso nosotros lo tenemos bien claro. Entonces, nosotros, como ya tenemos esos valores, lo podemos reemplazar. La velocidad al cuadrado en A menos la velocidad al cuadrado en B, todo esto sobre 2 veces la gravedad, es igual, podemos mostrar acá en la cámara, que acá tenemos el valor de la presión en A, ¿no?, que ya lo convertimos, y nos queda de que la presión en A es de 3.686.4, ¿sí? 3.686.4 libras sobre pies al cuadrado, menos, perdón, acá un ratito, acá primero es la presión en B, entonces tenemos que la presión en B es de 4.060.8, ¿no? 4.060.8 libras, menos, acá recién nos pide la presión en A, y tenemos que la presión en A es de 3.686.4, 3.686.4 libras sobre pies al cuadrado. Todo esto sobre el peso específico del aceite. ¿Y cómo encontramos el peso específico del aceite? Ya les puse acá la formulita, ¿no? Nos dice que el peso específico del aceite es la gravedad específica del aceite, que lo tenemos acá como dato, que es de 0.90, ¿verdad? Entonces, 0.90 por el peso específico del agua, que también lo tenemos acá como dato,
¿no? El peso específico del agua, que es 62.4 libras sobre pies cúbicos, ¿sí? Entonces, nos queda de que la velocidad de A al cuadrado menos la velocidad de B al cuadrado, todo esto sobre 2 veces la gravedad es igual, ¿no? Acá podemos simplificar pies cuadrados con pies cuadrados, ¿sí? Acá nos va a quedar un pie, ¿sí? Se van libra, libra, libra. Entonces, este resultado, sacándolo en la calculadora, nos da un valor de 6.67 pies, ¿sí? Entonces, ya tenemos este valor, ¿no? ¿Qué nos queda? Entonces, esto es una pequeña fórmula que nosotros vamos a reemplazar al final, ¿sí? Lo vamos a llamar la ecuación 1. Entonces, ahora, como ya hemos encontrado eso, lo que nosotros debemos encontrar es la velocidad en el punto A. Entonces, para encontrar nosotros la velocidad en el punto A, vamos a usar esta pequeña ecuación ya conocida por nosotros, que es la ecuación de continuidad. Esta ecuación nos dice que la velocidad en A por el área en el punto A es igual a la velocidad en B por el área en el punto B, ¿sí? Esto es la ecuación de la continuidad. Entonces, nosotros, como nos habla de una tubería, ¿verdad? La tubería tiene una superficie circular, entonces para encontrar el área vamos a usar la fórmula del área de un círculo, ¿sí? Entonces, velocidad de A por, no vamos a usar la fórmula del área de un círculo es pi por el diámetro, ¿sí? Y nos dice de que el diámetro en el punto A es de 5 pulgadas al cuadrado sobre 4, ¿no? Es igual a la velocidad en B por el área de B, que es igual pi por, y en este caso el diámetro en B es de 8 pulgadas. Todo esto elevado al cuadrado sobre 4, ¿sí? Entonces, de esa ecuación nosotros, ¿sí? Entonces, acá se va pi, ¿sí? Vamos a simplificar, se va al cuadrado y se va también este otro 4, ¿sí? Entonces, eso nos queda de que la velocidad en A es igual a la velocidad en B, ¿no? Acá hacemos 8 por 8, 64, ¿verdad? 64 pulgadas al cuadrado, tanto el número como nuestras unidades elevados al cuadrado, ¿sí? Entonces, todo esto sobre eso, lo que está multiplicando, ¿no? Pasa a dividir y 5 por 5 nos queda 25 pulgadas cuadradas. Entonces, esta nos queda de que la velocidad en A, ¿sí? Sacándole, ¿sí? En nuestra calculadora 64 entre 25 nos queda 2.56. Entonces, velocidad en A es igual a la velocidad en B por 2.56, ¿sí? Esto es nuestra segunda formulita, la fórmula 2, que vamos a usar también para reemplazar en nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es reemplazar en esta pequeña formulita de acá. Entonces, yo para tener un poco más de espacio voy a borrar lo que ya hemos solucionado, ¿sí? Entonces, y voy a dejar esa formulita ahí. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es reemplazar en la primera ecuación que nosotros tenemos. Entonces, reemplazamos
¿sí? En esta pequeña fórmula de acá. Entonces, tenemos ya, nosotros hemos encontrado que la velocidad en A acá es igual a la velocidad en B por 2.56, ¿sí? 2.56. Entonces reemplazamos, como acá la velocidad en A es igual a la velocidad en B por 2.56. Todo esto, según la fórmula nos dice, elevado al cuadrado, ¿sí? Menos, acá está en la fórmula, velocidad en B al cuadrado, ¿sí? Igual a 6.67 pies. Y todo esto sobre 2 veces la gravedad. Entonces, esta gravedad que nosotros lo tenemos acá, dividiendo, puede pasar a multiplicar, ¿verdad? 2 veces la gravedad y ya lo sacamos de acá. Y ahora, esto, 2.56 al cuadrado nos da un valor de 2.56 al cuadrado, nos da un valor de 6.55. Entonces, 6.55 todo multiplicado por la velocidad en el punto B al cuadrado, ¿sí? Todo eso menos la velocidad en el punto B al cuadrado. Esto nos queda, ¿no? Bien sabemos, 6.67 pies por 2 veces la gravedad. ¿Sí? Acá tenemos como dato que en el sistema inglés la gravedad tiene un valor de 32.2 pies sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, multiplicando todo eso, ¿sí? Acá podemos restar, ¿no? Como tienen acá velocidad en el punto B a ambos, ¿sí? Podemos restar 6.55 y sabemos que acá hay un 1, ¿verdad? Entonces 6.55 menos 1 nos queda 5.55, ¿no? Todo esto, ¿sí? Velocidad en B elevado al cuadrado. Entonces, acá multiplicando esto nos queda un valor de 6.67 por 2 veces la gravedad, 32.2. Entonces, acá nos queda que esto es 29.548, ¿sí? Ya está. Borramos acá para tener un poco más de espacio. Y acá podemos, como queremos encontrar la velocidad en B, ¿sí? Todo esto, 429.548, todo esto sobre 5.55, ¿sí? Lo que es elevado al cuadrado pasa a ser raíz y nos queda que la velocidad en el punto B nos da un valor de, todo eso nos da un valor de 8.79 pies sobre segundos. Entonces ya tenemos, ¿no?, nuestra velocidad en el punto B. Vamos a borrar esta parte. Entonces, como ya encontramos la velocidad en B, ¿sí?, que es de 8.79 pies sobre segundos, ¿no?, ahora lo que nos pide el ejercicio es encontrar el flujo volumétrico del aceite, ¿sí? Entonces, para encontrar el flujo volumétrico nosotros tenemos una pequeña fórmula, ¿no?, que es flujo volumétrico es igual al área en el punto B
por la velocidad en el punto B. Esto es la ecuación del flujo volumétrico, ¿sí? Entonces, nosotros ya tenemos los valores del área en el punto B, ¿sí? Y ahora solamente lo vamos a reemplazar. Entonces, el área en el punto B, ¿sí? Vamos a usar la fórmula del área de un círculo, ¿no? Que es pi por el diámetro al cuadrado, en este caso 8 pulgadas al cuadrado, todo eso sobre 4, ¿sí? Por la velocidad en el punto B, que lo acabamos de encontrar acá, que es de 8.79 pies sobre segundo, ¿sí? Entonces, sacando eso nos da un valor de 441.83 pulgadas cuadradas por pies sobre segundo, ¿sí? Entonces acá lo que nosotros debemos hacer es convertir, ¿sí? Y como ya lo mencioné, vamos a usar la conversión de que un pie al cuadrado es igual a 144 pulgadas cuadradas. Entonces simplificamos pulgadas cuadradas con pulgadas cuadradas, ¿sí? Y nos queda que el flujo volumétrico va a ser igual a 3.07 pies cúbicos sobre segundo, ¿sí? Entonces, acá tenemos nuestra respuesta y nuestra interpretación sería que el flujo volumétrico del aceite, ¿no? Con una gravedad específica de 0.90, ¿sí? Tiene dicho flujo volumétrico de 3.07 pies al cubo sobre segundos. Eso sería todo.